toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma. Bueno, Bella, muchas gracias por concederme esta entrevista. Y por favor, cuéntame sobre ti, sobre tus orígenes, tu vida, primero en Colombia, luego cómo llegaste a la escritura y antes de llegar a la escritura, tu paso por el cine, por favor. ¿Cómo Cuéntanos. empiezo? Porque son como muchas preguntas a la vez. Desglósamela una por uno y yo creo que es mejor. Bueno, entonces, ¿dónde naciste? Cuéntame un poco Ok, sobre ¿dónde tu familia. Nací en Bogotá, Colombia, hace unos cuantos años y como digo, la energía no tiene edad, por lo tanto yo no tengo edad. ¿Ok? Eso me queda muy claro, no es que niegue la edad que tenga ni mucho menos, sino que me parece absurdo rotular a una persona por la edad, sino por la energía que tenga. Y yo me siento realmente muy joven, así que... ¿Y te sientes colombiana? Yo tengo 3 nacionalidades realmente y me siento muy, muy de las 3 nacionalidades, porque digo, si 3 países me acogieron en su seno, más que el que me dio la vida, pues me siento muy colombiana, por supuesto, indiscutiblemente. Si me oyen hablar, cuando llego, por ejemplo, al Consulado de México a renovar mi pasaporte, me dicen, usted no es mexicana. Por supuesto que no soy mexicana, pero tuve el derecho de ser mexicana a raíz de que mi mamá es mexicana, y en algún momento se acogía a la ley de que por ser hija de mexicana podía volverme mexicana. Entonces lo hice y me siento muy orgullosa porque además adoro la cultura mexicana, me siento muy partícipe de ella, me han invitado muchísimas veces a México. Mis primeros pininos, inclusive en la poesía y en los encuentros, fue con El País de las Nubes, que fue una organización que me llevaba mucho a México para varias partes del país. Y realmente yo a México le tengo mucha gratitud. Además, tuve una abuela que fue la que se crió, digamos, en México. No se crió, pero vivió los años que son tan importantes, porque ella regresa a Colombia, me imagino que hacia los 30 años, con una niña de 1 año, que es mi mamá. Y mi mamá, pues, no se filtró de tanto mexicanidad como mi abuela. Mi abuela sí nos ponía música mexicana, nos llevaba cine mexicano y tal. Entonces yo me embebí de toda esa cultura que me fascina. Además me encantan los mariachis, me encanta el colorido de México, me encanta el sabor de la comida, me encantan sus olores, sus esencias. Entonces sí me siento mexicana también, a mucha honra. Entonces digo, ¿por qué ser excluyente si lo que puedo ser es incluyente en mi vida? Y si me van a dar más nacionalidades, yo me siento muy universal también. Entonces me siento muy, muy, muy gratificada de tener esas nacionalidades. ¿Y esa familia mexicana era sefardí o era mexicana? No, mi mamá nació en México, igual que nosotros, nacimos en Colombia de padres extranjeros, o sea, ese es yo no diría que el judío errante, porque es una palabra muy fea, pero sí el judío trashumante, el judío que va buscando, pues, dónde establecerse para poder tener como unas raíces sólidas y poder estar bien. Ahora me imagino que mucha gente querrá eso en Israel, porque Israel le da mucha seguridad al judío, y es como el retorno. Entonces, Sí. yo estando ahorita en Israel me siento muy, muy feliz, además con la nacionalidad israelí también. Me siento súper satisfecha y me acuerdo que me la dieron al llegar. Yo apenas pisé Israel. Yo creo que eso es muy, muy diciente de un país que lo acoja a uno también con todas las prioridades y todas las maravillas que le da a uno cuando uno es un inmigrante, cuando uno hace el aliyá. ¿Hace cuánto le hiciste? Hice el aliyá hace casi 8 años. Me acuerdo que en el 2013, subiendo las escaleras el 31 de diciembre, o sea que eran ya entrando en el 14, yo hice esa aliyá. Entonces me encanta, o sea, voy a entrar en el 8º año y... Llegaste el 31 de diciembre a Israel. Sí, y yo dije, vida nueva, voy a empezar con todo nuevo, y efectivamente cuando empiezo en Israel todo se me da diferente. Me encanta la vibración del país, me encanta la seguridad que ofrece. Eso también es de las cosas muy importantes, porque calidad de vida no es solamente tener la plata para vivir bien, sino tener como la oportunidad de salir a la calle y sentir que no te van a robar, que te van a quitar el celular o que te van a hacer cualquier daño. Eso es muy importante, y más nosotros que vivimos en Colombia, que vivimos con cierta angustia de lo que nos puede pasar una vez que estemos en la calle, como muy a la intemperie, porque realmente la seguridad no es lo más
lo más cuidado en Colombia. Entonces, para mí, eso es de las prioridades que yo siento en Israel, de estar feliz de llegar a este país y sentir que puedo salir a cualquier hora, como llegaba yo del Ulpan hacia las 10, 11 de la noche, pasaba por un parque sin temor de ninguna clase. Entonces, eso me hace sentir muy bien. Mi papá nació en Sudáfrica, era surafricano mi papá, y además muy lindo mi papá porque le dieron la opción de ser, además terminó también con la nacionalidad colombiana, la bendijo porque además era muy apegado a Colombia, vivió muchos años en Colombia, no estuvo en Colombia y bueno, realmente hizo su vida en Colombia. Pero mi papá, cuando le dieron a escoger entre la nacionalidad inglesa o africana, mi papá dijo, nací en África y me quedo como surafricano. Cuando hubiera podido tener muchas más ventajas siendo inglés, porque indiscutiblemente pues eran países que ofrecían muchas oportunidades a los nacionales. Inclusive mi hijo, que es cantante de ópera, estaba con mucha rabia que porque el abuelo no hubiera tomado la nacionalidad inglesa, que le hubiera dado muchas oportunidades para él sus estudios. Él estudió en el Guildhall School of Music and Drama de Inglaterra y pues, tocó pagar lo que valía. En cambio, si hubiera sido descendiente de inglés, no le hubiera costado igual. Okay. ¿Qué otra cosa quieres saber? Y bueno, entonces, ¿tus abuelos eran turcos? Mis abuelos por los dos lados, y un poquito de griegos también, porque en algún momento, me fue el nombre, wow, espérate, ¿cómo es que se llama esta isla que fue además? ¿Chipre? Chipre, no, Salónica. Entonces en algún momento la Salónica era turca, a veces era griega, entonces los abuelos podían ser turcos o griegos, pero bueno, era del Mediterráneo. Más que todo Esmirna, y cuando mi papá conoce a mi mamá, pues se da cuenta que es de la misma raíz, en la misma Kiok, como él decía, y bueno, se enamora de mi mamá perdidamente, que era una niña muy joven, muy bella además, la conoce en Armenia, mi papá todo un lord que había estudiado en Francia, que tenía educación además inglesa por ser pues de Sudáfrica, se pega una enamorada de mi mamá, se casan y bueno. ¿En Armenia, Colombia? No, en Armenia no se casaron. ¿Se casaron en Armenia? Yo creo que sí, se casaron. En el eje cafetero colombiano se conocen. Sí. Porque mamá vivía en Armenia. ¿Y cuáles son tus apellidos sefardíes? Mi nombre son Ventura Corquidi. Corquidi. Y además a mucha honra puedo decirte que el Corquidi es de los descendientes de Tel Aviv, de las 66 familias que fundaron Tel Aviv. Okay. Uno es de mis antepasados, o sea que vengo de buena cuna con eso. Y los abuelos, por el otro lado, Ventura, también había rabinos, o sea, era una gente que era muy respetuosa de todo lo que era la ley judaica. Yo, como buen intelectual, corto eso, me caso con lo judío, pero bueno, volví y hice ley de retorno. Y entonces, para ti, Israel, ¿qué tan importante es en tu vida? En este momento es importantísimo en todo sentido. Primero, porque lo amo. Segundo, porque me siento en la vibración, en sintonía perfecta con Israel. Y tercero, que es una oportunidad para mí de descubrir otro mundo, cuando en realidad tengo tantos, entonces poder irle añadiendo más mundos al mundo que tengo, lo que hace es enriquecerme y hacerme sentir que tengo cada vez más dimensión como ser humano. Qué bien. Y bueno, sobre tu vida profesional, cuéntame un poco lo que estudiaste, luego el mundo, cómo llegaste al cine y finalmente la escritura. Yo realmente estudié en París, hice todo mi bachillerato, llegué a Colombia, entré a la Nacional para estudiar psicología y muy rápido me caso con un director de cine, que además es bien famoso, y con mi cuñado también. Y bueno, inmediatamente me toma, como al año y medio que estaba yo en la universidad, nos casamos, inmediatamente empiezo a trabajar en producción y primero como director de arte de Aquile Venganza. Y después en producción nos fuimos para Venezuela, ahí hice muchos comerciales de televisión, hicimos una película que fue muy, muy conocida en Venezuela también, que se ganó muchísimos festivales, que la dirigió mi ex marido, el papá de mis hijos, que es Mario Mitrotti, que se llama El Paredón, se ganó no sé cuántos premios, como 20 premios internacionales, en una película muy, muy, muy exitosa, un cortometraje, además muy bello, es como una crítica política o una crítica social, digamos, más que política.
y empezamos a trabajar los dos en publicidad hasta que Ciro y Joyce nos llamaron para Colombia y nos dijeron que estaban montando una empresa, que si no nos queríamos asociar, volvimos para Colombia y durante 20 y pico de años trabajamos juntos en una productora que se llamó Producciones Uno. Nosotros fuimos los gestores del cine colombiano, el cine comercial e industrial, con Ciro Durán, Mario Mitrotti y Joyce Ventura. Y bueno, nos llamaban los Uno, porque éramos los Uno, y alguien nos llamó también los Cirios y las Velas. Por Ciro Durán, por Vela Ventura, entonces los Cirios y las Velas. Y nosotros empezamos a hacer una carrera muy exitosa a nivel del cine, hicimos bastantes coproducciones, la película Gamín de Ciro Durán es la primera película que llega al Festival de Cannes, o sea que le da la gloria a Colombia por ser la primera a entrar al festival, que es un festival absolutamente notorio. Y bueno, eso es toda como una trayectoria importante en el cine. Después yo me lanzo a dirigir mis propios cortos, hice 5 cortometrajes, uno muy famoso que me lo dio Focine porque me gané una convocatoria, que es El papá de Simón, con una adaptación del libro de Guy de Maupassant, El papá de Simón. Y bueno, hice como 5 cortos y después hice 2 cortos más, uno La vida de Matilde Espinosa, la poeta, y recientemente, hace 2 años, La vida de Maruja Vieira. O sea, un video sobre la vida de Maruja Vieira que tiene 20 minutos, inclusive la acaban de presentar en un encuentro literario en Venezuela, el Leide, y bueno, ha recorrido bastante. Entonces, mi parte cinematográfica sigue muy presente en mi literatura, y yo creo que eso es lo que es tan diferente en mi literatura, que como tengo el bagaje cinematográfico, se filtra en los diálogos, en los escenarios, en la forma de yo narrar, porque tengo ese enfoque también. Y básicamente me descubre el mismo editor de García Márquez, que todavía estaba muy pegado a García Márquez, que es Oveja Negra con Cataraín, y cuando él lee mi primera novela, pues queda absolutamente fascinado porque por primera vez él lee una novela de una mujer que habla del hombre. O sea, mi personaje es totalmente masculino, es un personaje que lo tinturo muy poquito de las mujeres ni nada, lo dejo realmente como navegar solito, con algunas presencias femeninas, pero no realmente el personaje es femenino. Entonces yo creo que eso realmente le dio muchísimo, oye, aquí ¿qué está pasando? Una mujer que no tiene ni siquiera relación con la literatura y que me manda un manuscrito que me deja despierto toda la noche. Eso es muy, muy extraño para él. Y te lo cuento porque Germán Santamaría, que es un periodista connotado de nuestro colombiano, me encontró en la Feria del Libro justamente por ese momento. Usted fue la que tuvo despierta toda la noche a Cataraín. Claro, yo dije, no puede ser, este hombre está pensando que es que yo me acosté con el bendito para que me publicara, pues qué más, usted lo dejó todo. Y a mí se me descolgó la mandíbula, y cuando él me vio con mi reacción, dijo, no, tranquila, hasta que no terminó el manuscrito, no apagó la lámpara de dormir. O sea, me puso en su justo límite. Y ahí me di cuenta que efectivamente le había encantado mi novela. Me citó al poquito tiempo, como a los 2, 3 días, me expulgó para saber quién era yo. Yo me sentía absolutamente tocada por todos los flancos, y yo decía, no puede ser, yo me iba escurriendo en la silla, y yo que no soy fácilmente como que la que me pueden amilanar, y yo decía, no puede ser, ¿qué más me va a tocar? ¿Qué más me va a expulgar? ¿Dónde más me va? Como si yo estuviera un conejillo de India en el microscopio. A la hora empieza él a hablarme de la novela y soy yo la que quedo maravillada. Digo, pero ¿cómo puede ser posible que él se acuerde de tanto detalle, de tanta cosa que yo ni siquiera me acuerdo o no lo tengo tan presente? Porque yo una vez que termino una obra no me quedo patinando en la obra, yo ya estoy pensando en la otra y se me olvida hasta los nombres de los personajes, porque pues no tengo tanta cabeza como para quedarme en las cosas, ya con 20, 40 libros publicados, 12 novelas y no sé cuánto, pues el resto son poemarios y libros de cuentos. Entonces realmente no puedo tener una mente tan prodigiosa de acordarme de todo y además tan literal, ni mucho menos. Entonces yo como que hago un borrón y ya cuando empiezo una novela, inclusive en esta novela que te acabo de entregar, El amor en los tiempos del coronavirus, dije, miércoles, estoy utilizando el mismo apellido para otro personaje en la nueva novela que estoy escribiendo, y me tocó decir, no. Entonces son las cosas que pueden ocurrir. Entonces, por lo general trato como que ya de apartarme. Además, uno como escritor tiene una tendencia que cada rato quiere corregir. Y si no le pones punto final, pues nunca vas a entregar el manuscrito.
Entonces yo termino ya diciendo, no quiero tocarla más, ya. Y como ya estoy en otro proyecto inmediatamente, entonces trato como de olvidarme del asunto. Pero sí, es un trabajo que demanda mucho, como mucha dedicación y mucho tino, ¿no? Como meterle y corregir y buscar y que todo tenga como coherencia, sobre todo en lo que es la novela. En la poesía es más la loca de la casa, puede ser un poquito más libre en cuanto a su vuelo y tal, pero la novela sí te requiere mucha lógica y mucho tener una coherencia en la narración. Y sobre ese primer libro que me cuentas, que nos Alma cuentas, Mocha. sí. ¿Cómo te inspiras en ese personaje? Ese personaje es bien extraño porque sí es un personaje que existió, pero ese personaje no fue un personaje al cual yo pude tener acceso para entrevistarlo como tú estás haciendo conmigo, como para poder sacar un poquito el jugo de quién es uno. No, era un personaje que era el papá de mi exmarido, el abuelo de mis hijos, pero todo fue como agarrándolo con pinzas en el aire, así. Yo oía una cosa aquí, oía otra cosa aquí, iba armando. Y sobre todo lo que más me llamaba la atención, que fuera un personaje que hubiera sido tan odiado por sus propios hijos y por la exmujer que tuvo. Y yo decía, pero ¿cómo un hijo puede odiar tanto a su padre? No puede ser posible. Entonces no me cabía en la cabeza y me contaban por qué y me narraban esto y me narraban aquello y yo decía, no puede ser. Entonces cuando descubrí el personaje me di cuenta que lo que era un torpe espantoso, que era un tipo realmente básico, que no tenía un nivel intelectual demasiado grande, que había tenido la suerte de pegarla al hacer América porque vino de migrante y realmente se convirtió en constructor y le fue bien. Entonces, pero realmente no era un tipo de una solidez intelectual como para yo decirle, venga para acá, écheme el cuento, cómo fue y tal. No, entonces yo pescaba aquí, pescaba allá, pero me fascinó el personaje por lo diferente a todos mis esquemas mentales y por los valores que yo tengo sobre lo que es la familia y tal. Entonces yo veía una familia totalmente disgregada, me hablaban de este personaje y yo decía, pero no puede ser posible que a un padre uno lo desprecie de tal manera. ¿Qué pudo haber hecho para que uno le tenga tanta reticencia? Y cuando me doy cuenta, efectivamente, era un torpe. Entonces me empecé como y armé la historia a mi manera, por supuesto. Yo no creo que todo sea verdad, ni mucho menos, pero tampoco la literatura... ¡Ay! Perdón un segundo. Había quedado en que realmente me tocó armar así con filigrana. Pero nunca lo conociste, solo Claro que lo conocí, okay. y además era un personaje que era antisemita. Entonces también eso me llamaba poderosamente la atención porque él era antisemita. Y cuando yo me voy a casar con el hijo me dice, nunca le digas que eres judía. Y le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque odia a los judíos, odia a los colombianos, la mujer, la mamá de ¿Y él era italiano? Él era italiano. Pero cuando yo descubrí, no era realmente antisemita porque sí, era antisemita por toda la educación que había recibido y por toda esa penetración de la propaganda fascista. Entonces, todo eso me pareció muy interesante como para que yo lo hurgara. Y por eso fue que me interesé en el personaje. Realmente yo no le conté que yo era judía porque yo dije que no me rechace de entrada. Colombiana va a ver por el acento, entonces no puedo hacer nada. Pero por lo menos judía, ¿no? Entonces preguntaban, ¿y eres judía? No, nunca nos ha dicho que eso sea judía ni nada. Y cuando yo tengo mi cuarto hijo, varón, voy donde él y le digo, por culpa tuya no tuve una hija. Y él me mira como diciendo, ¿qué me está achacando a mí? Y dije, ahora el apellido Mitroti quedó salpicado de judaísmo hasta el resto de tus días. Y él ya me había querido, entonces me abrazó y me contuvo en los brazos y tal, o sea, me lo había conquistado. Porque lo que te digo, en vez de ser un tipo malévolo como me lo pintaban, era un tipo torpe, que la misma torpeza lo lleve a uno a una cantidad de acciones que es lo que yo siempre he tratado en mis novelas, la condición humana. Es el tema de mi literatura, es la condición humana. Okay. ¿Y qué otros personajes te han inspirado como este primer personaje? Muchos, es que también mis vivencias siempre han sido muy fuertes, entonces... yo parto del principio que como me encanta hablar de la condición humana y me dan para que la pellizque, pues cómo no aprovechar para hablar de ella. Entonces cada vez que tengo una experiencia o vivencial bien fuerte, pues me despliego en ella y empiezo a hablar. Entonces he escrito 12 novelas y todas tienen pues una temática bastante fuerte. ¿Cómo qué temáticas en general? Bueno, hay una de ellas que es sobre el demonio del mediodía, el personaje que le empieza a picar la vejez o el inicio de la vejez, cree él,
y quiere asirse a la juventud, entonces empieza como a desbaratar todo y a volverse a sentir un joven. Eso se llama el demonio de mediodía, el fenómeno. Otro es, digamos, la muerte, cómo se enfrenta a la muerte y una pareja dentro de esa muerte. Otra puede ser las vivencias mías de cómo cuando yo llego a Israel, con qué me topo, cuáles son los personajes que yo tuve acceso a ellos y las experiencias que tuve. Otro es lo que la vida quiera, un divorcio. O sea, son diferentes temas. El último tema es almas de papel. Pienso que todos venimos muy frágiles y nos estamos construyendo. Y con esa construcción muchas veces caemos en adicciones de cualquier tipo. Nos fragilizamos muchísimo. Entonces, almas de papel. O esta última que te estoy entregando, que es el amor en los tiempos del coronavirus, muy basada en lo que puede pasar en un encierro. ¿Qué puede pasar en un encierro? O te terminas mechoneando con tu pareja o la terminas amando más y conociendo más de su personalidad y tratando de que vivas tú con lo mejor de ti mismo, que yo pienso que es lo ideal y es lo que yo logro en este momento, vivir con el mejor ser humano, como le digo yo a mi marido, nadie ha tenido la mejor vela como la has tenido tú, ya mucho más madura, mucho más, no reposada, yo no soy un personaje reposado ni mucho menos, pero sí por lo menos más madura en mis reacciones, no me pongo brava por nada, le saco partido a todo, me gozo la vida, o sea, realmente soy en este momento, pero con los años lo he adquirido, soy el mejor ejemplo de la misma Bella Ventura, que no fue antes así. Hubo mucho trabajo interior, soy una persona muy espiritual, sin ser religiosa para nada, pero sí muy espiritual, conectada con todo lo que sea pulir mi espíritu, lograr ser cada vez mejor ser humano, todo ese tipo de valores con los cuales fui educada, pues me salen a flote y la literatura está permeada de eso. Inclusive tuve un comentario cuando entregué la última novela, no Almas de Papel, sino la que va a estar ahorita en edición. Sí, es Almas de Papel, perdón. Esa que está en edición, tengo un filósofo que me escribe diciéndome, es la representación misma de tu pueblo, los valores sacados de tu pueblo. Es verdad, yo no puedo ser ajena a lo que yo soy con todos los valores y con la educación que yo recibí. Yo recibí una educación de muchísimos valores, muchísimos principios, y a pesar de haber tenido 3 maridos como los que he tenido, yo no soy una mujer que sea desbordada, ni bohemia, ni alcohólica, ni nada. Yo soy la persona más sana que existe en el mundo, no fumo, no tomo, no meto, no nada. Pero por el otro lado, soy la más creativa, a todo le pongo como humor, me transformo. Entonces, esa es como esa dicotomía. Cuando uno está en la intelectualidad, se permite muchas cosas y el elástico es muy amplio. En mi caso no, yo recibí una educación muy victoriana y a pesar de lo rebelde que fui, que me casé con lo judío y tal, termino haciendo una ley de retorno con toda mi alma que realmente está en sintonía con lo que yo soy. Okay. Y de todos los libros que has escrito y de los que seguramente vas a escribir ahora y a futuro, ¿qué crees que va a ser tu legado como escritora? Pues yo creo que el legado más que todo lo vas a encontrar tú ahí adentro. Yo no te puedo hablar yo como legado porque uno nunca sabe la resonancia que puede tener ni la proyección que puede alcanzar. Pero ahí sí puedes encontrar muchos referentes de lo que la gente piensa que pude ser yo. Por algo dicen que es escritura luminosa. Pienso que en cierta forma uno como judío tiene una obligación y ser luz de las naciones, como nos dicen desde la educación, que yo no había entendido ese concepto. Pero sí, tú sabes que cada vez que un judío comete una arbitrariedad o algo, inmediatamente el pueblo es el que toma del bulto. Entonces yo procuro en lo posible de ser una bien comportada para que por lo menos el judaísmo no se vea salpicado por mí. Eso es lo que yo pretendo. Entonces no seré yo la que pueda hablar de lo que yo voy a hacer, de trascender ni nada. Lo único que sí te puedo decir ahorita, que me volví a releer a Ana Frank, que dijo que por lo menos mi vida no haya sido vana. Y eso es lo que yo también siento, que mi vida haya tenido algún sentido. Y ya con este libro, con lo que le puse a mis hijos, con lo que solamente mis hijos me ponen sobre mí, mi vida valió la pena haber sido vivida. Ya eso me parece que es muy importante. Entonces ahí vas a encontrar muchos referentes. Y entonces, cuéntame este libro, ¿de dónde sale? ¿Quién tiene la idea
de crear el libro? El mismo editor, sí. El mismo editor cuando ve que yo convoco tanto, que tú mismo estuviste presente en un lanzamiento, y convocar tanta gente no es lo más fácil del mundo, que en este momento yo no sé si yo podría tener esa convocatoria, porque uno se va desligando muchísimo de todas las partes y más con el COVID. Pero en ese momento yo tenía mucha convocatoria, inclusive cuando lancé este libro fue por Zoom y tuve muy buena convocatoria para que me acompañara. Entonces el mismo editor lo tiró al aire, dijo, uy, Bela, ya es tiempo que se te haga un homenaje, un libro homenaje a ti, a tu obra. Y yo pensé que estaba tomando el pelo, yo dije, como puedo presentar de una manera como me decía Cataraín, tú no tienes nada que envidiarle a la Mastretta, a la Serrano, ni a la Allende. Yo dije, ¿cómo me puede comparar así? Pero yo digo, era una manera también de presentarme. Entonces yo no lo tomé en serio. Pero Carlos Vázquez Abasky sí se lo tomó en serio y él consideró que sí había lugar. Él es un académico y una persona muy estudiosa y le pareció que efectivamente mi obra ameritaba que se le pusiera un poquito de énfasis, y él fue el que lo volvió a retomar con el editor y por supuesto el editor no tuvo ningún reparo en decir que sí, y esto ya hace parte de una colección nueva donde determinados personajes van a tener libro en vida, pues o en vida o como sea, pues puede ser ya después de muerto que le retomen su obra. Entonces fue una recopilación que se hizo bastante rápido, yo hubiera podido tener mucho más testimonios, pero la idea era que estuviera para la Feria del Libro en Madrid y estuvo en la Feria del Libro.